Ya. Tenemos un circuito que es distinto a los que hemos visto. Es un poco raro. Y si se dan cuenta, tiene tres particularidades. Aparte de todo este texto que nos dicen que es un circuito que modela los transistores. Todos los vamos a ver pronto en electrónica, los eléctricos, y obviamente los electrónicos los van a ver con el MOSFET, no sé, los telemáticos. Bueno, tiene tres particularidades. La primera es que tenemos una fuente que probablemente no hayan trabajado en clase todavía, que es una fuente alterna. No se preocupen por eso. Es el primer aviso que les doy, ya que podemos trabajarla perfectamente como si fuera una fuente normal. Podemos pensar incluso que esta fuera una fuente continua, ¿ok? Y esto lo pueden llamar VF, voltaje de fuente. Lo otro, tenemos una fuente controlada. Siempre que tengamos fuentes controladas, tenemos que darnos un momento para tener algo de ojo, pensar que hay que tener cuidado con las variables de control. En este caso, la variable de control, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Bueno, esta fuente es una fuente de corriente que está controlada por voltaje. Es el voltaje V sub pi, que es el voltaje que cae en esa resistencia. Y hay una tercera particularidad que hace que este circuito sea muy interesante. No sé si es que alguien la ve y tiene que ver con una corriente. ¿Algún voluntario? ¿Nos falta una parte del circuito? Ya, podría ir por ahí. El hecho de que nos esté faltando una parte de acá arriba, en verdad no es que falte. A ver, es un índice nomás. Es un B sub pi, se le llama B sub pi por llamarlo, puro nombre, Juan Carlos. Así que no te preocupes, esto puede ser un BX si quieres. Ya. Lo que dijo Luis es algo súper interesante. En este caso, nos podríamos decir que nos está faltando esta parte de arriba, pero como no nos falta, como así viene el circuito, va a ocurrir algo súper interesante con la corriente que pasa por acá. ¿Alguien sabe cuál es el valor de esta corriente? Que por ahora lo voy a llamar I sub X, da lo mismo. ¿Algún voluntario o voluntaria? Habría que aplicar circuito en serie en la primera parte y sacar la corriente, ¿no? No es necesario. Hay una forma incluso más fácil, que es pensar con el LCK. Esta, esta corriente azul va a ser la corriente que va a producir nuestra fuente, que la podemos llamar I1. Cuando I1 llega al nodo, se va a dividir en dos. En IX, que es una de las corrientes que se divide, ¿y cuál va a ser la otra corriente que va a salir por acá? ¿Sería I1 también o no? Ya, perfecto, porque la corriente que sale tiene que volver. Es la corriente que está haciendo todo este recorrido. Entonces, ¿cuánto vale IX? Vale, cero. Exactamente. IX es igual a cero. Siempre que van a haber muchos de estos circuitos que se pueden comportar como independientes. ¿Por qué? Porque cuando les falta una parte, esta corriente no va a devolverse. Entonces, por ende, obliga a que no circule corriente por acá. No hay nada. Entonces, lo bonito de estos circuitos es que los podemos trabajar como dos circuitos independientes. Entonces, No entendí por qué no circulaba corriente, disculpa. no te preocupes. La fuente va a producir una corriente que podemos llamar I1. Si te das cuenta, el recorrido de I1 es este. Sale de la fuente, pasa por esta resistencia, llega hasta acá, y luego está obligada, porque hay una única rama, una única malla en verdad, a volver. Tiene que ser I1 esta corriente, porque es la misma que produce la fuente, tiene que volver. Entonces, cuando llega a este nodo, te vas a dar cuenta que si quisiéramos hacer un LSK, para que se cumpla lo que estamos diciendo, IX tiene que ser cero, que es la corriente que podría circular por ahí. No sé si es que ahí queda un poco más claro.
Si no lo ves, Sí, dime ahí nomás. entendí. Ya, perfecto. Díganme nomás, cabrón, yo soy capaz de explicar todas las veces que sean necesarias. Como no circula corriente por ahí, nosotros podemos trabajar como si estos fueran dos circuitos independientes. Entonces, yo los voy a dibujar acá y puedo perfectamente trabajarlos por separado. Entonces acá voy a tener nuestra fuente alterna, que no se preocupen que sea alterna, les vuelvo a repetir, ya después van a trabajar más adelante con fuentes AC de mejor forma. Esto es una resistencia de 15 kilos. Acá lo importante es que como estamos con una fuente dependiente o controlada, nunca pierdan sus variables de control, que en este caso es B sub pi. No las pueden perder por ningún motivo, o si no, jodimos. Y acá tenemos nuestro otro circuito, que es GM. En verdad el GM yo lo puedo anotar al tiro porque lo dan en el enunciado, que es la transconductancia. Y dice que es 1.2 mili. Y todo esto por B sub pi. Acá tenemos la resistencia de 10 kilos. Y acá tenemos nuestra otra resistencia de 1 kilo. Y el voltaje de salida es B salida. Hasta ahí, ¿todo bien? Lo único que he hecho ha sido separar el circuito en dos, que como no circula corriente por acá, yo puedo decir que se comportan casi que circuitos independientes. Consulta, siempre que veamos un circuito así, va a ser siempre así, de ahí no va a circular ninguna corriente. En este caso, sí. Y, Y en verdad, cuando veas otros ejercicios, tienes que siempre analizar si es que va a volver la corriente. ¿Y Cada en qué circuito, casos no volvería? ¿En qué casos se separaría? anda pensando cómo se mueve la corriente, que es lo que he hecho yo. Porque si no circula corriente por acá, voy a tener una única corriente acá y otra única corriente acá y acá, que eso ya en verdad es malla. Miento, como no han visto malla, voy a tener estas corrientes. Cuando en la corriente, si es que no circula por una parte, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que podemos separarla. Cada circuito es un mundo, lo vuelvo a decir. Ya después si quieren les muestro otros ejemplos donde hayan circuitos en que se puedan separar o trabajar como independientes, en que nos vamos a dar cuenta que esto ocurre, ¿ok? No, sí, pero en este caso entiendo por qué no pasa corriente por ahí abajo, pero ¿en qué casos similares a estos ese fenómeno no ocurriría? Me refiero, ¿en qué casos sí pasaría corriente a través Si yo tuviera del hilo que esto, está abajo? si yo tuviera ese cable azul, la corriente tendría como volver y si te das cuenta, ocurriría esto. Esta es nuestra corriente que produce la fuente I1. Y luego tendríamos un LCK como hemos tenido todas las otras veces. Ese I1 se separaría en I2 y en I3. Este I3 ya no sería I1, que es lo que ocurría cuando no teníamos el cablecito. ¿Ok? Porque cuando no tenemos el cable, obviamente que no tenemos I2, nuestro I3 está obligado a ser I1, porque es la corriente que está en una rama. Ya, dale. Entonces, ahí es donde tenemos que ir dándonos cuenta. Si tuviéramos el cablecito, tendríamos un circuito normal, o como lo hemos trabajado siempre, y ahí la corriente pasaría para el otro lado, sería por acá incluso. Así que eso, no sé si es que ahí quedó más claro, pero buena pregunta, Sí, entendí, muchas gracias. no hay de qué. Ya, ahora nos están pidiendo, ¿qué es lo que nos piden? Obtener la corriente a través de la resistencia de 1 kilo. Este es nuestro objetivo final, que podemos llamarla IO. Lo van a ver muchas veces como corriente de salida. El O viene de out, pero da lo mismo. Para ello, tenemos muchas formas de trabajarlos, pero yo creo que como tenemos dos circuitos independientes, podríamos partir calculando este voltaje, porque si tenemos este voltaje, Tenemos podemos la tener corriente. exactamente, podemos tener lo que produce nuestra fuente de corriente y ahí podemos calcular todo. ¿Se entiende la idea, el objetivo? Si Sí, quieren sí, Yo que... sí, no, sí. Ya, no entendí. ya, mira. ¿Por qué estaba buscando ese voltaje?
Porque si te das cuenta, en este circuito tenemos una fuente de control, una fuente de corriente, pero no conocemos cuánto es esto. Si supiéramos cuánto vale Vp o V sub pi, podríamos conocer la corriente que produce esta fuente. Y con esa corriente que produce, nosotros podemos sacar fácilmente este I sub 0, que en verdad va a ir al revés. Ya ahí les voy a explicar bien. Pero por lo mismo, si tenemos Vp o V sub pi, podemos tener este valor. Y con ese valor calculamos esto. Vale, vale. Entonces, igual pueden hacerlo no tan planificado como yo, se pueden ir a dar cuenta en el camino de eso, pueden hacer LDK y LSK en las dos mallas y unir todas las ecuaciones, van a llegar a lo mismo. Solo que de repente planificarse un poco puede servir más. Ya, entonces calculemos el D sub pi. ¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo? LDK, ¿o no? LDK es una buena opción. En este caso, yo voy a llamar B sub f a nuestra fuente, donde B sub f va a ser 12 coseno de 1000t mili. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con hartas opciones, porque la idea era enseñarles lo que es el divisor de tensión y el divisor de corriente, pero está súper bien que se les ocurra a ustedes la manera inteligente de hacerlo. Entonces, opción 1. Ya. La opción 1, vamos a enfocarnos solamente en este circuito por mientras, ya que necesitamos sí o sí el B sub pi. ¿Cómo nos quedaría con LDK? Si nosotros llamamos a esta corriente I1. Para el que dijo con LDK, ¿cómo quedaría esta cosa? Quedaría I1 por 30 Ya, 31. más I1 por 15K. Perfecto. Acuérdense que SK es 1000. Yo siempre anoto estas cosas. 15K I1. Igual al voltaje de la fuente. Eso es una excelente forma, ¿ok? Porque el BF lo conocemos, acuérdense siempre. No se preocupen de que esto vaya variando en el tiempo. El BF es conocido. Si nosotros tenemos la corriente I1, nosotros podemos calcular el voltaje B sub pi como 15K por I1. Entonces, esa es una forma perfecta, excelente. Ahora, hay otra forma que no creo que se las pidan, porque el divisor de corriente y voltaje son solamente para simplificar la vía. No es algo obligatorio, porque si se dan cuenta ya pudieron sacar esta cosa de manera ingeniosa. Entonces, el divisor de voltaje, acá hice puras tonteras. Denme un momento. Entonces, la opción 2 es con el divisor de voltaje. ¿En qué consiste el divisor de voltaje? En que nosotros podemos calcular la corriente I1 como nuestra fuente dividido en la resistencia equivalente, que en este caso es BF partido en 15K más 30. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. ¿Ok? Todo esto es un circuito en serie, entonces si yo reduzco la resistencia, puedo sacar la corriente que produce la fuente. ¿Se entiende por ahora esto? Sí, Perfecto. Entonces, si yo tengo la corriente, que la expreso así, yo puedo calcular el voltaje V sub pi inmediatamente como corriente por la resistencia. Entonces, yo puedo decir inmediatamente que V sub pi es igual a 15K por VF partido en 15K más 30. Todo este término es la corriente de un circuito en serie. Y este término es la resistencia. Entonces el divisor de voltaje es como de manera sencilla sacar la corriente, o sea, sacar el voltaje en un circuito en serie, de alguna resistencia en particular. Esa es la idea, que es súper sencilla en verdad. Entonces vamos a empezar a sacar los valores más numéricos. Voy a borrar acá.
Y acá si me llego a equivocar en algún resultado, ustedes me dicen. Entonces la corriente va a ser B sub F partido en 15.000 más 30. El 30 es casi que despreciable al lado del 15.000 en verdad, pero voy a ocupar la calculadora. Denme. Oye, tengo una pregunta. ¿El voltaje está en volt o milivolt? El voltaje va a estar en volts, ¿ok? No te preocupes. Ah, pero el de la fuente. ¿Te Sí. refieres a este? Ya, perfecto. Yo creo que lo mejor es dejar el mili antes, para que no nos confundamos. Entonces, 12 mili por coseno de 1000t. Gracias por la acotación. Ya, yo voy a ocupar la calculadora. Esto es BF, que es 12 mili por coseno de 1000t, partido en 15.030. El 30 no va a hacer casi que nada, no le hace ni cosquilla la resistencia de 15.000. Entonces, yo voy a simplificar estos términos y me va a quedar 12 menos 3 dividido en 15.030. Entonces, todo esto nos debería dar 798.4 por 10 elevado a menos 9. Y en verdad, y esto va por un coseno de 1000t. ¿Ok? Nos queda un término un poco feo, pero no se preocupen. La idea, en verdad, que quizás no lo hice tan bien, es que yo podría haber multiplicado todo esto directamente por los 15K. Entonces yo voy a decir ahora que B sub pi es igual a 15K, que es nuestra resistencia, por I1. Entonces si yo multiplico todo lo anterior por 15.000, nos va a dar un voltaje muy chiquitito, de 11.976 milivolts. Y acá todo esto va por un coseno. Acuérdense, ahí yo me estaba olvidando. Pregunta, ¿se entendió lo que estoy haciendo o no? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Igual, si se dan cuenta, quizás ni siquiera fue, o sea, no fue necesario calcular esto porque yo pude haber multiplicado todo esto directamente por 15K y no hubiera sido necesario anotar el resultado. Esa es como la idea del divisor de voltaje, que quizás no lo expliqué tan bonito, pero hasta ahora, ¿hay alguna duda con lo que hice? No. Una Bacán. consulta, Dime, perdón, no es procesada, pero por casualidad, ¿tienes algún ejercicio de transformación de fuente? ese mismo es el siguiente, Ya, perfecto. que lo involucra, y el ejercicio que tuvieron los chicos la prueba el semestre pasado, y que yo la pauteé. Ya, vale, gracias. No hay de qué. Si esa era la idea de esta ayudantía. Ya, ahora que tenemos este voltaje B sub pi, vamos a ocupar nuestro segundo circuito, porque nos interesa sacar la corriente I sub 0. Y creo que también nos piden el voltaje, a ver, sí, nos piden el B salida y la corriente que pasa por ahí, que es el I sub 0, o I salida, si quieren llamarlas. En verdad, les tengo una pregunta. ¿En qué sentido va a ir la corriente? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Eso le indicará la fuente, ¿no es cierto? Exactamente. En estos circuitos en paralelo, en que tengamos una fuente en paralelo con resistencia, fuente de corriente, es bueno ver desde antes hacia dónde va a ir apuntando la corriente, porque nuestra fuente va a producir una corriente así. Llega hasta acá nuestra corriente y después se va a dividir así. ¿Ok? Entonces, eso es mejor verlo lo antes posible para no tener problemas. Entonces vamos a plantear hacia arriba nuestro I sub 0. Ya. Yo voy a copiar esto para poder ir bajando más tranquilo sin tener que ir subiendo cada rato. Entonces. Ya. La forma inteligente de hacer esto en verdad no es para nada complicada. ¿Qué pasa si es que yo reduzco estas dos resistencias en paralelo? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa con el voltaje?
Cambia. ¿Cambia, seguro? Es el mismo. Es el mismo. Una buena analogía que pueden hacer siempre es esta, o no analogía, pero un buen recordatorio. Si yo tengo dos resistencias en serie y yo las sumo en una sola, voy a tener una resistencia pero con la misma corriente, ¿ok? Entonces en serie la corriente no cambia. En paralelo es lo contrario, el voltaje no cambia, ¿ok? Eso es súper importante, porque la corriente es la misma que pasa por por los dos elementos en serie, acá el voltaje es el mismo. Entonces al combinarlo queda igual. Entonces vamos a usar la opción 1, que es simplificando este circuito. Vamos a decir que R1 es igual a 10 kilos en paralelo con 1 kilo. ¿Alguien no sabe cómo calcular resistencias en paralelo? Que diga al tiro. O en verdad lo voy a anotar, si mejor que sobre que falte. Esto es lo mismo que 1 partido en 10K más 1 partido en 1K, todo esto elevado a menos 1. Entonces yo voy a hacer el cálculo y a ver, denme un momento. Pero consulta, ¿por qué está sacando la resistencia equivalente? ¿Por qué? Yo puedo tener esto. Bueno, en verdad, gracias por la acotación. Porque si yo reduzco este circuito, voy a tener Ah, un... ¿verdad que el voltaje es el mismo si está en paralelo? Sí. Y si yo tengo el mismo voltaje de salida, después yo puedo volver atrás. Y con ese voltaje yo puedo sacar la corriente que circula por esta resistencia. ¿Ok? Ah, ya, o sea que si juntáis las dos resistencias no afecta el voltaje que sienten las dos. Exactamente. Siempre que están en paralelo. Mucho Ah, ojo. ya. Perfecto. Entonces, si yo saco esta resistencia, me va a dar 909, mejor lo voy a poner más bonito, 0.909 kilo ohm, que va a ser la resistencia que está en paralelo. Ya, entonces, si estoy siendo un poco desordenado, en verdad, díganme, porque a veces yo también siento que me desordeno. Entonces, ya. Ahora que tengo esta resistencia que es R1, si quieren yo lo puedo cambiar al tiro acá, esto es 1.2 mili por B sub pi. Esto mejor voy a dejar la fuente al tiro multiplicada para que no tengamos problemas. Va a quedar un poco feo este valor, entonces voy a poner al tiro que Gm por B sub pi, que es el valor de la fuente dependiente, es 1.2, voy a escribir acá, 1.2 mili por 11.976 coseno de 1000t mili. Acá me faltó un mili. El enunciado decía el valor de GM, ¿cierto? Sí, Ah, acá ya. está. 1.2 milisiemens. Vale, vale. Ya, obviamente que en verdad no sé si sea tan productivo hacer estos cálculos y dejarlo anotado. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para que sea un poco más fácil? Ya que tenemos el valor de B sub pi, lo vamos a dejar como una constante. Si se llegan a perder, me avisan. Lo voy a dejar así nomás, porque por ahora, ¿para qué sacar tanto valor? Lo que importa es que ahora que tenemos todo conocido, tenemos esto, tenemos la resistencia que es de 0.909K, ya podemos calcular el voltaje de salida. Voltaje de salida, en este caso va a ser la corriente por... Pero tengo una pregunta, ¿va a ser más o menos el voltaje? Menos. Perfecto, ¿por qué? Porque nuestra fuente va a producir esta corriente y va a entrar por el terminal negativo. Entonces, B salida es igual a menos 1.2 mili por B sub pi por nuestra resistencia, que es 0.909 kilos.
Y como dato, los mil y los kilos se cancelan, porque es como un 10 elevado a 3 por un 10 elevado a menos 3. Entonces mueren. Esto yo lo voy a remarcar en azul. Entonces nos va a dar B salida igual a menos 1.2 por 0.9. Denme un momento. Esto nos da 1.091 B sub pi. Acuérdense que el B sub pi es todo un término que tiene un coseno, toda esta cosa. Entonces, ustedes ven en verdad si quieren multiplicarlo o no. Lo que importa es que ya quede marcado el desarrollo o en el resultado. Entonces, ahora que tengo el voltaje de salida, yo puedo volver atrás, que es a este circuito, y puedo decir que mi corriente de salida va a ser B salida dividido en un K. ¿Ok? Acá me faltó el menos. ¿Se está entendiendo o los enredé? No, está bien. Perfecto, si los llevo a enredar, me dicen no, de repente yo también me enredo un poco solo. Entonces, todo esto nos va a quedar, como estamos dividiendo por 1000, nos va a quedar menos 1.091 B sub pi por 10 elevado a menos 3. ¿Por qué dividir por 1000? Y esto en amperes. Y ahora si quieren pueden multiplicar por el B sub pi, que yo lo dejé para el final. Y nos va a quedar menos, acá lo que sí, no se confundan con los signos como yo. En este caso ya sabemos que el signo va a ir, que la corriente va hacia arriba, entonces le ponemos un signo más, no un signo menos. A pesar de que el voltaje nos haya dado negativo, lo que importa es que estemos claros con nuestra referencia. Entonces esto nos va a dar 1.091 por B sub pi, que es 11.976 E menos 3. Entonces, todo esto nos va a dar 13.066 coseno de 1000 pi, 1000t, microamperes. En verdad parece que no fue el ejercicio más sencillo que les pude haber puesto. Quería como adelantarles lo que era algo de electrónica que van a ver. Y lo que podría simplificar las cosas es el divisor de corriente, que hace esto mismo de manera inmediata. Esta es la opción 2, que les voy a mostrar al tiro. Entonces, opción 2, divisor de corriente. Obviamente que ustedes en la prueba van a tener que escribir harto más que como yo les estoy mostrando. Ya. Para hacer el divisor de corriente es la misma lógica. Nosotros sabemos que el I sub 0 va a ser el voltaje de salida dividido en la resistencia, que es de 1 kilo. ¿Ok? Y ese voltaje de salida, nosotros lo podemos sacar como nuestra fuente por la resistencia en paralelo, porque bueno, si cuando juntemos la resistencia nos va a quedar a un mismo voltaje. Y todo eso partido en 1 kilo. Entonces ya podemos dejar inmediatamente nuestro resultado más condensado, y aunque necesitan sacar esta resistencia, que fue la que sacamos acá, de 0.909 kilo ohms. Entonces esto nos va a dar 1.2 por B sub pi por 0.909, todo esto dividido en 1K. Y con esto ya llegaríamos exactamente a lo mismo. No sé si es que se entendió o fue muy rápido. Entendió. Ya, perfecto. Y obviamente que con este, ya, bacán. Y ya después con ese I sub 0 nosotros podemos tener que el voltaje de salida
es igual a menos 1K por I sub 0. Obviamente que no quiero sacar tantos cálculos ahora porque no creo que sea la idea perder el tiempo ahí. Si lo que me importa es que entiendan la metodología. Ahí obviamente ven ustedes si quieren ocupar el divisor de voltaje corriente o tratar de ingeniárselas para obtener los resultados. Voy a pausar el video para que lo analicen bien este. Ya. En este circuito nos están diciendo que queremos ver un circuito reducido solamente desde el punto de vista desde esta resistencia. Entonces, tal como me preguntaron fuera de la grabación, la Javiera, la idea va a ser llegar a esto, a una resistencia que es la que tenemos nosotros de 600 con su B sub A respectivo y otros elementos en serie que probablemente sean una resistencia que no conocemos y un voltaje que tampoco conocemos. Da lo mismo. Lo que importa es que vamos a reducir el circuito desde el punto de vista de esa resistencia. Y O a sea que la partir resistencia de 600 ohms tiene que estar sí o sí. fija, se mantiene fija. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la idea. Y la gran pregunta es cómo empezamos a reducir. Siempre hay que tener un poco de cuidado para que no se pierdan los elementos que son de interés. En este caso no hay fuentes controladas, así que dentro de todo se simplifica la reducción y como vamos a mantener fijo nuestra resistencia, este voltaje no se va a perder. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí, no hay tanto problema. Estos valores lo entregaba el ejercicio, el profe Paine en la tabla a un chico y yo lo hice con eso. Entonces, ¿con qué podemos partir? Siempre uno, en general, piensa hacerlo desde lo más afuera hacia lo más adentro o lo más específico, dentro de lo que se pueda. R y 1.2 kilo ohm me dicen en el chat, perfecto. El primer paso es darse cuenta que estas dos resistencias están en serie. Entonces es bueno que vayamos escribiendo nuestros resultados parciales. R1 es igual a R, que vale 800, que lo voy a anotar al tiro, más 1.2 kilos, lo cual nos va a dar 2 kilos. Lamentablemente, si queremos reducir, vamos a tener que redibujar. ¿Ok? Obviamente que hay cosas que no es necesario redibujarlas tanto, pero acostúmbrense desde ya a que van a tener que dibujar harto los circuitos. Yo voy a hacer acá nuestro circuito equivalente. Así que si me dan un momento. Entonces acá va a estar nuestra resistencia equivalente de 2 kilos. La resistencia de 150. Voy a hacerle un poco de suma hacia atrás para ver mejor. Nuestra fuente de 7, nuestra resistencia de 600. Las fuentes. Y me falta esta fuente de corriente, que es de 8.000 amperes. Siempre tengan mucho cuidado de que no pierdan elementos. De repente es fácil olvidarse de una resistencia y que todo eso muera. Bueno, espero que se vea bien, queda un poco condensado. ¿Consulta? Sí. Ah, dime. Si corro, lo que pasa es que la resistencia de 2 kilo ohm, si corro uno de los cables, podría conectarla con la resistencia de 150 en paralelo, eso se puede hacer. No, porque no está en paralelo. Hay una forma que expliqué en un video por si lo quieren revisar, pero no tengo drama en explicarlo de nuevo, que para ver cuándo una resistencia está en paralelo con otra. Que en este caso yo creo que es más fácil verlo con el ejercicio anterior, por ejemplo. A ver. Yo tengo dos elementos en paralelo si están conectados al mismo par de nodos. Quiere decir que están al mismo voltaje. Si yo marco todo el cable, porque todo el cable está a un mismo potencial, entonces yo puedo marcar todo el cable de un color, yo puedo ver que las resistencias están conectadas al cable azul y al cable verde respectivamente. Entonces yo puedo decir, ah, estas cosas están en paralelo.
Lo mismo puedo hacer con circuitos mucho más feos. Por ejemplo, acá, si yo quisiera ver si estas resistencias están en paralelo, yo dibujo todo un cable de un color, puedo dibujar todo el otro cable de otro color, y si se dan cuenta, llego hasta acá. En este caso, acá también voy a tener un cable arriba. Entonces la resistencia de 2 kΩ y la de 150 no están en paralelo, porque ambas tendrían que estar al par verde, o sea, al color verde y al color azul, o al mismo par de colores, mejor dicho. Y acá no están. Entonces, si yo quisiera mover esta resistencia hacia acá, que creo que ya sé cuál era tu intención, y que es súper normal equivocarse, yo creo que esto era lo que querías hacer. ¿Eso? Sí, uno de los, no, y el cable que está arriba, que está conectando cerca de la corriente, ese nódulo, moverlo hasta... Es que no lo puedo mover mucho, ¿ok? Porque tengo que respetar la topología del circuito, ¿ok? Quizás lo podría mover un poco más hacia acá, pero aún así no me serviría mucho, ¿ok? Porque siempre tenemos que hacer que todo se mantenga fijo o no cambiar nada. Porque si yo moviera, por ejemplo, a ver, si yo hiciera esto, que es algo que muchos podrían pensar, primero ya me quedarían esas dos resistencias en paralelo y antes no estaban. Eso ya es como, es completamente destruir el circuito, cambiarlo por otro. Vale. Y acá la corriente se va a mantener constante. Y antes no era así. Si te das cuenta, antes había una división de corriente. Por acá no pasaban 8.000 amperes. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener como una idea de qué es lo que está pasando con nuestro circuito. Si es que estamos haciendo algo legal o ilegal. Yo puedo mover perfectamente la resistencia por su cable, no hay ningún drama. Mientras no pase por una conexión adicional, todo bien. Aunque estas cosas no están en paralelo, estas dos, ¿ok? Aunque se vea muy tentador el hacer la reducción, no están en paralelo. Ya entendí, gracias. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Alguna idea? Hay una idea que no es tan evidente, pero hay que tener un poco de ojímetro. Ya no sé. Ya. En este caso, en verdad siempre es bueno trabajar con muchos elementos en serie o con muchos elementos en paralelo. Lo que podríamos hacer acá es hacer una transformación de fuente para que me para que me queden dos fuentes en paralelo y yo las pueda sumar en una sola. Entonces, yo voy a redibujar esta cosa. Voy a tener que hacerle un poco de suma hacia atrás, perdón. Pero primero hagamos el cálculo de nuestra fuente nueva de corriente. Yo voy a llamar I1 a esa transformación. ¿Y cómo se calcula la nueva fuente? ¿Alguien sabe? El voltaje de la fuente de voltaje dividido en la de 220, ¿no? Exactamente. Si yo tengo una fuente en serie con una resistencia y la quiero pasar a fuente de corriente en paralelo, hay que ocupar la ley de Ohm. Es exactamente lo mismo que la ley de Ohm, porque es el voltaje de la fuente partido en 220, que es la resistencia. Y yo voy a dejar este valor guardadito. Entonces esto es 15 dividido en 220. Esto es 68.18 miliamperes. Es un poco grande el valor, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, yo ahora, voy a hacer zoom hacia atrás. Perdón si les muevo tanto la pantalla, pero es como la mejor forma que tengo para yo ir mirando la figura anterior. Entonces, yo acá voy a tener una nueva rama. Vamos a tener nuestra fuente de 8 que va a estar por aquí. Acá va a salir nuestra nueva resistencia, o pueden poner la fuente a lo mismo. Acá va a estar nuestra transformación, o sea, nuestro otro elemento. Voy a hacer esto un poco más grande.
Entonces ahora tenemos que darnos cuenta que va a salir una nueva rama. Acá vamos a tener nuestra fuente de 8. Acá vamos a tener, pueden poner, dar el mismo el orden que lo pongan en el paralelo. Pueden poner, si quieren, acá la resistencia de 220, y acá nuestra nueva fuente. En este caso, la fuente apunta hacia el mismo lugar que apuntaría la fuente de voltaje, que sería I1. Acá está la resistencia de 600, Lo que la vamos colocaste a, para arriba porque la fuente de voltaje tiene... apunta hacia arriba, ¿ok? Nosotros siempre vamos a pensar que como es un elemento activo, nuestra polaridad es así. Vamos a pensar, puede que sea al revés, pero cuando hacemos la transformación mantenemos como esa misma convención para el voltaje y para la corriente. ¿Ok? Yo no entendí por qué separaste la corriente, o sea, la corriente con la resistencia. Porque uno puede hacer una transformación de fuente. Transformación de fuente es cuando uno pasa de fuente de voltaje en serie a fuente de corriente en paralelo con una resistencia en paralelo. O viceversa. Yo puedo hacer esto y transformarlo de vuelta en su original, que es una fuente en serie con una resistencia, que es, de 2B, que es la misma resistencia en verdad. Es una transformación al final lo que hice. ¿Se entiende un poco más? Sí, ahí se entiende un poco. Ya. Igual es algo que lo pueden repasar. Es muy útil la transformación de fuentes. Lo pueden ocupar demasiado. Yo en electrónica me acuerdo que también lo ocupé su buena cantidad de veces para reducir circuitos. Esto... Entonces, ¿por qué hice eso? Porque ahora tengo dos fuentes en paralelo. Y yo cuando tengo dos fuentes de corriente en paralelo, las puedo sumar. ¿Ok? O restar. Si apuntan las dos hacia arriba, se suman. Si apuntan en sentido contrario, se restan y queda la más grande apuntando en ese sentido. ¿Qué me Consulta, falta? Dime. siempre que uno encuentra corrientes en paralelo, las puede llegar y sumar o restar. ¿Fuentes de corriente? Sí. No hay ningún problema. Mientras no pierdas variables importantes. ¿Y en Yo, qué caso no se podría? en un caso extremo en que supongamos que te interesa, aunque nunca lo he visto, el voltaje de esta fuente. No, en verdad, sabes que no se me ocurre una respuesta tan clara, así que déjame quizás pensarlo después, ver si es que tengo Vale, no, no un importa. ejemplo. Pero si es que no perdemos nada de interés, nosotros podemos llegar y sumar las dos fuentes en paralelo. Eso lo pueden deducir por un LSK, en nuestro BA. Es como las fuentes en serie. Este ramo es muy análogo. Si yo tengo dos fuentes de voltaje en serie, esto es V1 y esto es V2, yo puedo pasarlo a una fuente de voltaje, V1 más V2. Lo pueden deducir desde un LDK. Si hacen un LDK, se suman las tensiones o se restan. Entonces, acá nos va a quedar entonces un circuito más reducido porque yo puedo decir que mi nueva... Disculpa, Dime. ¿qué pasó con la resistencia de 150? Muchas gracias, era para ver si están atentos. Ya. Con eso estuvimos a punto de joder todo el ejercicio, así que te pasaste, Erwin. Ya. Ahora vamos a sumar nuestras fuentes de corriente. Yo voy a decir que, denme un momento, que I2 va a ser nuestra fuente I1 menos 8.000 amperes. Si se dan cuenta, I1 es harto mayor que los 8.000 amperes, entonces nos va a quedar una fuente que va a apuntar hacia arriba. ¿Okay? Todo esto lo pueden deducir del LSK, no les quiero hacer una demostración para que no se aburran. Entonces, vamos a volver a reducir. Esto es la parte latera, el tener que dibujar y que dibujen bien. Si llego a cometer un error, ustedes me avisan nomás. Entonces, esta va a ser nuestra fuente I2. Lo que sí, vamos a dejar al tiro el valor de I2 porque nos puede servir en el futuro. I1 nos dio 68 punto y tanto, y todo esto menos 8.000 amperes
Todo esto nos va a dar 60.18 miliamperes. Siempre tengan cuidado con las unidades de medida. Si quieren lo pueden dejar en amperes por un 10 elevado a menos 3. Es cosa de cada uno. Los 20. Acá está Disculpa. nuestra... Eh, dime. Después puedo pedirte que sí puedas demostrar el tema del LSK con las corrientes. Lo que pasa es que yo he pillado hartos ejercicios así que llegan y suman las corrientes cuando están representadas de esa manera, pero dentro de mi cabeza como que todavía no logro entenderlo, a pesar de que una vez también le pregunté al profesor, pero no Mira, ahora, por supuesto. sí, no te preocupes, pero igual ten un poco de ojo. Por si acaso, esto es una fuente. No es que sea una representación de una corriente cualquiera, es un elemento que está produciendo una corriente. Pero todo depende del elemento que la genere, porque en verdad, veámoslo después, para no quitar Y tiempo. después, Ya. Vale. Entonces, acá parece que borré algo importante, sí. 2 kilos, acá tenemos nuestra fuente de 7, nuestra resistencia de 600. Yo dibujo muy feo la resistencia y al profe Paine no le interesa, yo me acuerdo que dibujaba así. Y él le da igual. Y ahí ya tenemos todo. ¿Qué podemos hacer ahora para dejar más bonito el circuito, más sencillo? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No se podría sumar la de 220 con la de 150? No. Buena pregunta, pero no están en serie. ¿Por qué? Porque para que dos elementos estén en serie, la misma corriente tiene que pasar y no se puede dividir. ¿Ok? Acá da lo mismo el sentido, pero tenemos una corriente que puede ir así y después se divide en dos. Entonces no están en serie los elementos. ¿Ok? Tienen que estar en una misma rama por obligación. pero entre las tres, la de 2K, 220 y 150 no estarían en paralelo entre las tres tampoco. Veamos. Yo siempre ocupo estos colores porque me sirven mucho para guiarme hasta el día de hoy. Entonces, si yo marco todo este cable que está a un potencial, se van a dar cuenta que parece que efectivamente la resistencia de 220. Ah, no, acá hice una tontera. Casi dejo una embarrada gigante. Este cable va con otro color, ¿ok? Estuve a punto de dejarlo embarrado. Gerson parece que dio con el clavo. Entonces, si se dan cuenta, todavía no tenemos elementos en paralelo, por lo que veo, porque no están al mismo par de terminales. Entonces, Gerson nos dijo, a ver, voy a ver bien el chat, fuente de corriente en paralelo con la resistencia no representa otra fuente. Sí, exactamente. Voy a borrar todo esto que hice para que quede bonito. Con un poco de ojímetro, ustedes van a darse cuenta que sí vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, podemos hacer el proceso contrario. Ahora podemos pasar a fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Cómo pueden comprobar que estas dos cosas están en paralelo? Con los colores, que no sé por qué borré. Todo este cable está a color rojo y todo este cable está a color azul. Entonces la fuente está en paralelo a la resistencia porque están en el mismo par de nodos. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar B1 a nuestra nueva transformación de fuente. B1 va a ser 220 por I2, porque acá es pura ley de Ohm. Si yo quiero pasar a fuente de voltaje, es igual que si estuviera calculando un voltaje. Y esto nos va a dar, voy a sacar la cuenta al tiro, 220 por lo anterior, nos debería dar 13.24. Yo voy a copiar esto porque me quedé sin espacio. Y me va a quedar un circuito mucho más bonito de lo que teníamos antes. Sí, acuérdense si es que alguien está tomando los cálculos y ve que me equivoco, encantadísimo, lo corrijo. Entonces acá tenemos nuestra nueva fuente, que la vamos a llamar B1, que va a estar en serie con la misma resistencia de 220.
Y acá nos va a quedar nuestra resistencia de 600, nuestra fuente de 7, 150, 2K. Esto yo lo voy a borrar porque está repetido en la página anterior. Entonces, ahora lo muevo. Y este es nuestro circuito nuevo. Y nos siguen pidiendo el voltaje B sub A. ¿Qué podemos hacer ahora? Pregunta. ¿Qué sucede cuando una fuente de voltaje está en serie con una resistencia? La podemos transformar, pero en verdad no es que suceda algo tan mágico. O sea, en este caso, si quieren, podría ser una posibilidad, de hecho. De hecho, creo que va por ahí el tema. ¿Por qué? Porque tenemos dos resistencias en serie. ¿Qué pasaba con las resistencias en serie, que antes no estaban en serie? ¿Se suman? Ujú. Entonces vamos a decir que, no sé si es que ya ocupamos el R1, ¿Pero estás seguro que están en serie? ahora ¿No lo sí. separa la corriente? En este caso no se separan, porque si te das cuenta, están en una misma rama. Toda esta rama tiene esta corriente, Ah, ya. ¿ok? Entonces, vamos a decir que R1 es igual a 220 más 150 y eso nos da 370 ohms. Obviamente como una resistencia en serie nomás, no es necesario redibujar todo el circuito. Yo puedo llegar, ups, eso no. Yo puedo borrar esto. Entonces ahora sí o sí estaría en paralelo el 2K con los 370, ¿no? Veamos. Esto es 370. Yo creo que todavía no lo están. Déjame ver, hay que comprobarlo. Porque la fuente, o sea, el voltaje que está ahí no estaría afectando con respecto a eso, ¿o no? ¿Qué voltaje? ¿El B1? El B1 no hay. Exactamente. Es la fuente de voltaje la que va a evitar que estas cosas estén en paralelo. Porque si te das cuenta, estos otros no alcanzan a estar en series por esta cosa que está ahí, ese cable que está al medio. ¿Ok? Si no estuviera la fuente, estas cosas estarían en paralelo. Y volver a transformarlo y después quedan paralelos, ¿cierto? Creo que sí, creo que por ahí iba el tema. Entonces, igual esto es mucho prueba y error. No acostúmbrense a que no todo salga de una y que prueben con una transformación y después no lleguen a nada. Pero creo que por ahí iba el tema, que yo sé harto que hice este ejercicio. Entonces, I3 va a ser nuestro B1 partido en 370. ¿Cuánto valía B1? B1 vale 13.24. Entonces esto nos va a dar 13.24 dividido en 370. Nos da 35.78 miliamperes. Y la resistencia se mantiene constante. Ya estamos llegando casi que al final, como que de repente uno siente que no avanza, pero está avanzando. Entonces, si se dan cuenta, ya está harto más chico nuestro circuito, el rectángulo ya es menor. Pero, a ver, en este caso tienen que tener cuidado con el paralelo que nos va a quedar, porque esto es lo mismo que si yo agarro este cable y lo estiro, lo puedo poner hacia acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Lo van a ver mejor ahora. Vamos a tener nuestra resistencia. Acá es muy importante que sean ordenados. Acá vamos a tener nuestra fuente parece que me va a faltar. No, Juan, los teoremas de Thevenin y Norton son una secuencia que la van a ver, no sé si ahora están viendo en clases, pero que permiten no hacer ninguna transformación con la que estamos haciendo, ¿ok? Y que por eso están baneados de este ejercicio. Ya, entonces acá tenemos nuestra nueva fuente de corriente. Nos va a faltar una resistencia, o sea, una nueva malla, o rama, disculpa. No entendí qué hiciste tú, ¿por qué cambiaste el Al tiro. circuito así? Al tiro. Dame un momento, es que me faltó una rama para que quede bien.
acá está nuestra resistencia de 370, y acá está nuestra resistencia de 2 kilos. Te digo al tiro lo que hice. Yo tenía esta fuente con la resistencia, y ocupé transformación de fuente. Si lo que hay que tener cuidado es cómo queda el equivalente. Si lo único que hice, para que se vea más bonito, es esto. Voy a borrar esto acá. Acuérdense de cómo estaba antes. Es como que hubiera agarrado el nodo y lo hubiera estirado directamente. Yo puedo hacer esto sin problema. Este era B1, este era 370. Eso fue lo que hice. No sé si es que ahí se entendió. Agarré el cable anterior, que es ese. Es como que lo tomo con la mano y lo conecto acá. De modo que no afecta en absoluto. Y como que el cable quedó enderezado. ¿Lo ves un poco mejor? Sí, sí, ahí lo veo. Si al final es lo mismo. Entonces al enderezar ese cable, yo puedo dejar más bonito el circuito. Oh, no sé cómo vuelvo a... Ya, filo. Lo voy a dejar acá mismo. Entonces acá llego a esto. Yo sé que esto es un poco tedioso y hay que tener cuidado, es verdad, pero generalmente ya después no lo van a hacer tan al extremo como lo estamos haciendo. Este era B1 y este era 370. Entonces acá volvimos a transformar y nos quedan muchos elementos en paralelo. En verdad está casi todo en paralelo, menos estas dos cosas. Pero todo esto está en paralelo. Entonces, yo puedo ser un poco más rápido. Yo puedo llegar, y si se dan cuenta, voy a tener esto. Voy a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que va a ser R2. Y eso yo lo puedo volver a pasar a una fuente de voltaje con la misma resistencia. Entonces yo puedo cambiar rápidamente ahora de paralelo a serie. Salvo que quieran que sea más detallado, yo no tengo ningún problema, pero por si no entienden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a sacar estas dos resistencias en paralelo, que las voy a llamar R2, porque ya ocupé R1, que va a ser la resistencia de 2 kilos en paralelo con la de 370. Lo cual nos va a quedar, lo saco al tiro. Entonces, 1 dividido en 1 partido en 2000, más 1 dividido en 370. R2 nos va a dar 312.24. Entonces, en verdad lo que puedo hacer es ir borrando de acá. Esto lo voy a llamar R2. Porque acabo de modificar nuestra resistencia, ahora es el paralelo. Y ahora esto, yo lo puedo pasar de vuelta a una transformación en serie. Que yo puedo decir que se llama B2. Creo que no hemos ocupado B2. Entonces va a ser I3 por R2. ¿Cuánto vale I3? 35.78. 35.78 miliamperes por 312.24. Hice cualquier cosa. Denme un momento. Entonces B2 nos va a dar 11.172 volts. Y ya vamos a estar, y ya vamos a cumplir nuestro objetivo, porque vamos a tener esto. Tenemos nuestra resistencia de 600, nuestra fuente de 7 y nuestra fuente de voltaje, que es B2, en serie con nuestra resistencia R2. Y aquí llegamos al objetivo. Creo que nos pedían específicamente una única trayectoria cerrada vista desde los terminales de la resistencia. Entonces nos pedían una malla. Y luego determinen BA. Entonces ahora que llegamos a una malla, podemos usar LDK si quieren, para sacar todo lo que queramos. O divisor de voltaje, que también sale de una. Pero antes de eso,
¿Se entendió lo que hice o se perdieron en alguna parte? Porque igual hubieron hartas partes. Julián, Yo por lo menos lo entendí. El proceso. Perfecto. ¿Quién me está preguntando? Que me diga. Creo que es David. yo me perdí en el 370. No 300 entendí por qué estaba en serie. en serie. A ver. Voy a volver atrás. Están como separados por la fuente. Sí, porque si te das cuenta, una vez que unimos esta fuente con la resistencia en paralelo, va a quedar la fuente de voltaje con la resistencia en serie, que es la de 150. Me dan un momento que están tocando el timbre, así que voy a pausar el video. Ya. Juan, tú me preguntaste por qué quedaban en serie. Yo cuando hago la transformación, me va a quedar la fuente, que es B1, en serie con la resistencia de 220. Entonces yo, antes de hacer esta suma, voy a tener esto. Nuestro B1, la resistencia de 220, y acá estaba nuestra resistencia de 150. Y por eso es que quedan en serie. Antes era la fuente la que se interponía. ¿Se entendió ahí? No, todavía no cacho. A ver, ¿cómo podría verlo? En este momento que tenemos esta cosa, si te das cuenta, tenemos esta resistencia que está en paralelo con la fuente, ¿cierto? ¿Sí? Estas dos. Pero no, estas cosas, la de 220 y la de 150, no tienen ninguna relación, no están ni en serie, no están ni tampoco en paralelo, porque la corriente se divide en dos, entonces no puede estar en serie, y si hacemos el tema de los colores, tampoco están en paralelo. Al momento de hacer la transformación, toda esta malla o toda esta rama la sacamos. Y esta fuente pasa a ser una fuente de voltaje, que la llamamos B1. ¿Se entiende un poco más ahí? Ah, ya, ahí sí. Y por eso te van a quedar tus dos resistencias en serie con la fuente. Pero está bien que pregunten. Yo voy a tratar como sea de ayudarlo. Sí, yo creo que donde hubo el paso más fundamental fue acá, donde yo pasé de fuente de voltaje a fuente de corriente y de fuente de corriente a fuente de voltaje rápidamente, que era como la parte más trascendental. Hasta acá, ¿hay alguna otra duda, algo que les pueda ayudar, que no les haya quedado claro? Parece que no. Igual yo no tengo problema en responder. Todo esto es un circuito en serie, entonces acá pueden ocupar LDK, LSK, lo que ustedes quieran. Si lo hacemos con LDK, llamamos a esta corriente I, vamos a tener que, acuérdense que todo esto, yo puedo sumar estas fuentes y puedo sumar estas resistencias. Da lo mismo. Nos va a quedar que 600 más R2 por I, que no lo conocemos, menos 7 más B2 es igual a 0. Porque tenemos dos fuentes en paralelo, o sea, en serie, que se van a sumar. Entonces, todo esto nos va a quedar 600 más R2 nos da 912.24 y es igual a 7 más B2, que es 18.172. Entonces, la corriente nos va a dar 18, o sea, en verdad nos va a dar esta cosa, 18.172 partido en 912.24. No nos interesa tanto la corriente porque el voltaje, vamos a decir que B sub A es igual a 600 por la corriente. O sea, va a ser 600 por todo esto, para no hacer tanto cálculo parcial, por así decirlo. Entonces, todo esto va a ser 600 por 18.172 dividido en 912.24.
lo que nos da el valor correcto de 11.95 volts. Y ahí terminamos, después de tanto trámite. ¿Les quedó alguna duda? También podemos haberlo hecho por divisor de tensión. No hay ningún problema en esta parte. Todo lo demás tenía que ser con transformaciones. Ya. Hay algo que es súper importante, que son las resistencias, o sea, las fuentes en serie y las fuentes en paralelo, porque todo depende del tipo de fuente. Vamos a partir con las fuentes de voltaje en paralelo. No se preocupen que no haya resistencia por ahora, es informativo. En verdad, si pongámosle una resistencia de 10. Pregunta, ¿este circuito está correcto o está malo? ¿Por qué estaría incorrecto? Porque la fuente de voltaje impone su voltaje. Entonces, ¿qué? Esta fuente está diciendo que todo esto está a un voltaje de 4. Pero la fuente de 2 también está diciendo lo mismo, que está todo a un voltaje de 2, porque como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, como que él es como el perro que se llamaba afuera, le decían adentro fuera y explotaba, es lo mismo. Acá el circuito, si ustedes conectan dos fuentes de voltaje que no son iguales en paralelo, el circuito se quema. Entonces, la fuente de 4 dice que todo está a un voltaje de 4 y la fuente de 2 dice que todo está a un voltaje de 2. No tiene lógica. ¿Lo ves bien? Sí, sí lo veo. Si pusiéramos una resistencia de 100, por ejemplo, lo que sea, ya no hay problema, porque ya no estarían en paralelo las fuentes. Entonces puede pasar lo que sea. ¿Qué otro problema puede haber cuando tenemos fuentes de corriente en serie? Que es el caso análogo. Porque si se dan cuenta, yo puedo tener acá una fuente de 1 amper, que es muchísimo, y otra fuente de 2 amperes. ¿Tiene sentido este circuito? Tampoco tiene. Porque cada uno está tratando de imponer su corriente y esta cosa revienta. Pero hay casos que, o sea, la única forma de que esto tenga sentido es que esta sea una fuente de 1 amper, que las dos tengan la misma corriente. Y en ese caso el equivalente sería borrarlo. ¿Ok? Eso es lo mismo que lo anterior. ¿Qué cosa sí puede tener lógica? Esto. Que yo tenga, por ejemplo, estas fuentes en paralelo. Uno, dos, tres, y si quieren le ponemos otra. 4. También podrías involucrar cables por arriba o por abajo, porque también Sí. pide ejercicios así con muchas. Hice un caminos. ejercicio, yo subí ayer un ejercicio que era como un bonus, el ejercicio más feo que me ha tocado resolver en la historia, pero que antes de mostrárselo voy a ver esto. En este caso tenemos fuentes que están en paralelo, fuentes de corriente. Entonces, como son de corriente y están en paralelo, nosotros si hacemos un LSK, porque esta es acá llega una corriente de 1, acá se va una corriente de 2, entonces la corriente que está acá tiene que ser de... yo soy muy malo con esta cosa. 1 más 1, tiene que ver esta corriente, tiene que ver la corriente de 1. Acá va una corriente de 3, entonces para que esto tenga sentido, acá tiene que haber una corriente de 4. Miento. ¿Cuál es la corriente que llega acá? Esta es de 4, sí, estaba bien. Porque esa corriente se divide en una corriente de 1 y una corriente de 3. Y acá llega una corriente de 4, entonces, ¿cuál es la corriente que llega a la resistencia? Es una corriente de... Oh, parece que llegué a una estupidez. Ignoren esto. Me los troleé. Por ahora, no finjan que esto no ha pasado, que no me salió bien la demostración, pero lo que sí pueden hacer, sí o sí, es sumarla. Pueden hacer esto sin problema. 1 menos 2 menos 3 es menos 4. Ah, que acá puse valores con razón, que acá puse una tontera. Este era un mal ejemplo porque las corrientes se cancelaban. Acá nos va a quedar una fuente de 1 amper, porque yo puedo sumar las que están arriba y se restan con las que van hacia abajo. Y acá está la resistencia. No fue la mejor explicación de todas, pero ¿se entendió? El tema de las Sí, fuentes en entendí. paralelo.
Y lo mismo Entiendo. pasa con las fuentes de voltaje en serie. Esto es lo mismo que decir una fuente de 3, porque están en la misma polaridad, entonces se suman con la resistencia. Ahí están mis dibujos más feos. Bueno, hay casos más extremos que fue el de esta ayudantía que le subí al campo, a la lista, porque era un desafío, que fue el que me tocó en mi ayudantía. Cuando me hicieron mi primera ayudantía en mi otra U, me pusieron esta cosa. Y yo dije, ¿qué hago? Y ahí fue donde aprendí el tema de los colores, que van a haber resistencias que son redundantes, por las cuales no pasa corriente. Si en este caso, que se ve feísimo, horrible, porque tiene demasiadas cosas este circuito, esto es como un resumen muy amplio del video que les subí. Yo puedo hacer todo un dibujo o marcar todos los cables que estén al mismo potencial. Entonces puede tener un cable gigantesco, una cosa muy, muy grande. Todo eso es un cable, porque no ha pasado por ningún elemento. Y todo esto es otro cable que está a un potencial. Y acá queda otro que en verdad no es azul ni verde, pero da lo mismo. Y acá tampoco. Pero son tan chiquititos que da lo mismo. Van a ver que hay casos en que no pasa corriente por por ninguna resistencia, que es en este caso. ¿Por qué? Porque están al mismo par de nodos. Quiere decir que no hay diferencia de potencial entre ellos. Este es el desarrollo que yo les había hecho, pero da lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer con negro. Si yo tengo este tipo de circuito, que es una fuente de voltaje, una resistencia, y acá un cable pelado, que es esta parte de acá. ¿Qué va a pasar con la corriente? Yo voy a tener que la corriente nace desde la fuente, pero como ve que hay un camino que no tiene resistencia, se va a ir toda por acá. Y no va a circular nada por esta resistencia. Nada. ¿Por qué? Porque tu resistencia está en paralelo con un cable. Esto es lo mismo que se ve en el caso extremo que este de acá. Porque si te das cuenta, yo voy a borrar acá, la resistencia está conectada a su mismo cable. Entonces no hay diferencia de potencial. Que no sé si se acuerdan en electrónica lo que era potencial y lo que era diferencia de potencial o voltaje. Eso es un concepto súper importante. Porque todo el Sería cable, No como, tenemos ese ramo. ¿no? sería como que la corriente prefiere pasar por el cable en vez de la resistencia. Obviamente, porque no tiene ninguna resistencia y aplica para la vida real. Si tú ves un camino que tiene un camino pavimentado y otro con derripio y llegan al mismo lado, ya sabes la respuesta. Entonces, este cable está a un potencial B, todo el que es azul. Y por ambos extremos está un potencial B. Entonces, la diferencia de potencial o voltaje es igual a cero. Si todo lo que es voltaje que calculamos es diferencia potencial, ¿ok? Es un concepto que es un poco más de electromagnetismo, toda esa tontera que le hacen calcular el voltaje de esta esfera con hartas capas. Bueno, ahí les hacían sacar el voltaje, o sea, el potencial. Y la diferencia de potencial o voltaje es cuando recorremos las capas, por así decirlo. Un potencial menos el otro. Como que me fui un poco en la volada con esta clase, pero no sé si es que les ha servido, si es que ha aclarado un par de dudas con esta última parte. A mí sí. Igual voy a Ya, ver el video que subiste acerca del ejercicio engorroso. qué horrible. Pero bueno, los demás no sé si es que les sirvió esta última cosa o me fui muy por las ramas, porque igual fue harto. Gracias, Gerson, te pasaste, se aprecia el apoyo. Bueno, ya quiero dejarlos libres, nos pasamos como que por 20 minutos, así que lo vamos a dejar hasta acá, voy a dejar de grabar. Qué bueno que les haya